Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Gracias, señora presidenta. Si he entendido bien, no es la Diputación Permanente de hace 12 años, cuando el partido de la oposición, el partido del Gobierno, se negaba a que comparecieran los ministros. Es muy distinto, pero el partido que está en el Gobierno se va a negar a que comparezcan los ministros. Es súper distinto. Nosotros sí vamos a apoyar las 13 solicitudes de comparecencia de los distintos ministros que trae el PP. En medio de una gravísima crisis sanitaria, económica y política, España necesitaba un giro de 180 grados que permitiera enderezar el rumbo de un gobierno que nos está llevando literalmente a la ruina. Tras ser el país más afectado por el coronavirus, volvemos a ser otra vez hoy el país con mayor número de contagios. Tras la mayor destrucción de empleo y de empresas de Europa, somos el más retrasado en la recuperación. Y tras un estado de alarma que ahora sí, aunque tarde, ha sido declarado inconstitucional, hemos sufrido un deterioro político acelerado que afecta a instituciones centrales en el funcionamiento de nuestra democracia, como son la Fiscalía, el Parlamento, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. No han pasado ni 2 semanas desde que Pedro Sánchez acometiera una profunda crisis de gobierno para depurar algunas responsabilidades. Los cambios siempre ofrecen oportunidades. Sin embargo, con Pedro Sánchez nunca albergamos ninguna esperanza y tras los primeros días lo que no nos queda es ninguna duda de que vamos de mal en peor. En primer lugar, porque la permanencia de algunos ministros clave supone una voluntad clara de persistir en el error y perpetuar los peores errores que nos han traído hasta aquí. Por ejemplo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, responsable en gran medida de que España haya sido el país desarrollado donde más se ha desplomado el Producto Interior Bruto del mundo, 10,8% solo en un año, no solo ha renovado su cargo, sino que encima ha sido premiada y elevada vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de toda el área económica. Señorías, no es solo que haya firmado el mayor fracaso en política económica de todos los países de Europa, que haya convertido a España en el único país que sube los impuestos en medio de una crisis económica, que nos haya convertido en el que más tardó en aprobar unas ayudas directas, que por cierto continúan sin llegar a las empresas, o que haya disparado deuda pública por encima del 125% sin restar un solo euro de gasto público en el año de la mayor crisis de nuestra guerra civil. Es que se ha comprometido con Bruselas a aprobar unas reformas incluidas en el plan de recuperación que tiene que aprobar esta Cámara sin siquiera consultarlo con el Congreso de los Diputados. Una vergüenza. Vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras la mayor subida del paro de Europa, cuando se sabe que 270.000 afectados por los ERTE se quedarán sin empleo, seguirá siendo ministra de Trabajo. Su preocupación, sustituir el término patria por matria, aunque ya sabemos que a los comunistas siempre les importó mucho más el patrimonio que el matrimonio. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, responsable directa de que en el peor momento posible el precio de la luz se dispare al precio más alto en 20 años. Con Podemos no iba a subir la factura de la luz, pero ha subido a su punto álgido en 20 años. 20 o 200, porque nunca ha habido una luz más cara. Pero ustedes ya no hablan de pobreza energética. Se ha acabado, ya no hay pobreza energética. Pues mire, como decía esta mañana Macarena Olona, esta ministra pasa a ser la ministra de la ruina energética. José Luis Escrivá continúa, a pesar del fiasco del ingreso mínimo vital y de que no tardó ni 24 horas en reconocer de facto que la reforma era lo que decía Vox, un engaño masivo a los pensionistas, que será la generación baby boom quien soporte lo que llamó un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente que pueden trabajar un poco más. Señor Garzón, seguirá siendo ministro de Consumo a pesar de haber perpetrado los más feroces ataques a los sectores clave, primero el turismo, después a la carne. Le dejan para que siga haciendo ridículo y ustedes se hundan, señores de Podemos, no sé si lo han notado. Señor Marlaska, tras confirmarse que prevaricó con el cese Pérez de los Cobos y tras ejecutar el acercamiento de prácticamente todos los presos de la banda terrorista ETA, según el pacto con Bildu, también continúa. Pero si es preocupante lo anterior, lo de estas últimas 2 semanas que vemos es casi peor. Y lo es porque significa que tras la peor crisis desde la guerra civil, tras la crisis de gobierno saldremos con el gobierno más numeroso de la democracia. Los mismos 22 ministros, los mismos secretarios de Estado, directores generales. ¿No han pensado que el año en el que los españoles más se aprietan el cinturón quizá fuera el año para reducir un poco el tamaño del gobierno? Por lo visto no. Muy revelador. Contenido sectario del gobierno que se mantiene con el silencio cómplice que este gobierno está manteniendo en la situación de Cuba. El nuevo ministro de Exteriores se limita a seguir la situación de Cuba con interés ante la dureza de la oleada represiva desatada por el régimen comunista cubano contra su propio pueblo, pero sobre todo por el feroz ataque de este gobierno a los jueces, que ha sido verdaderamente lamentable. Los 3 jueces que componían este gobierno, Margarita Robles, señor Marlaska y la nueva ministra Pilar Llop, han cargado contra el Tribunal Constitucional por carecer, según ellos, de sentido de Estado, es decir, por no alinearse con los postulados de este gobierno. Y es que lo que mejor define a Pedro Sánchez de su gobierno es el sanchismo, o sea, la necesidad de poner a todo el Estado, todas las instituciones democráticas, todos los poderes, simplemente a su servicio personal. Mire, desde Vox no lo vamos a consentir. Por eso seguiremos apoyando el máximo control al Gobierno, pero sobre todo el control a un presidente que debe marcharse cuanto antes. Y ante el análisis evidente que compartimos con el Partido Popular de que estamos
con el peor gobierno posible, en el peor momento posible, corresponde precisamente al Partido Popular presentar, sin prisa, pero sin pausa, una moción de censura contra un presidente que no merece estar ni un minuto más en la Moncloa. Pero no se preocupen, porque si el llamado líder de la oposición no lo hace, el señor Casado, los españoles saben que siempre tendrán al líder de la resistencia, Señor Santiago Espinosa de Abascal. los Monteros, muchas gracias.